Bien, en este vídeo vamos a hablar de los receptores y los dispositivos de control en los circuitos eléctricos. Los receptores son los dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Todos los receptores tienen dos conexiones, una para que entren y otra para que salgan los electrones. Normalmente da igual cuál sea la entrada y cuál la salida, aunque hay algunos receptores en los que una de las conexiones es la entrada y la otra la salida. En este caso se dice que el receptor tiene polaridad. La entrada debe conectarse al polo negativo de la pila y la salida al positivo, pues de otra manera el receptor no funciona. Los receptores que transforman la energía eléctrica en luz se llaman luminarias. Un tipo de luminaria son las bombillas que ya hemos visto. Una de las conexiones de la bombilla está en su extremo inferior y la otra en el lateral del casquillo. Como aquí es muy difícil conectar cables, las bombillas se ponen en portalámparas. Este círculo con un aspa dentro es el símbolo de la bombilla. Los receptores que transforman la energía eléctrica en movimiento se llaman motores. Esto es un motor. Voy a conectarlo a la pila y para que se observe bien que produce movimiento, voy a ponerle este disco. Observad cómo efectivamente, al conectarlo a la pila, el motor gira y con él el disco. Su símbolo es un círculo que encierra una letra M. Todos aquellos aparatos eléctricos que producen movimiento tienen un motor. Una lavadora, un horno microondas, un ventilador, un secador de pelo, etcétera, etcétera. Los receptores que transforman la energía eléctrica en calor se llaman resistencias. No hay que confundirlas con la resistencia eléctrica. Todos los receptores tienen una resistencia eléctrica, tanto las bombillas como los motores como las propias resistencias, pero a los receptores que producen calor se les ha llamado resistencias. Todos los aparatos eléctricos que producen calor tienen una resistencia. Observad, por ejemplo, esta cocina. Lo que tiene dentro, la resistencia se pone al rojo al calentarse. Y esto es la resistencia de una freidora. En este caso va blindada, encerrada en una vaina, de manera que pueda ponerse en contacto con el agua o el aceite sin que la propia resistencia que está dentro se moje. Quiero preguntaros una cosa. Imaginaos que tengo dos resistencias de cocina. Una tiene una resistencia eléctrica de 80 ohmios y la otra de 50 ohmios. ¿Cuál pensáis que calentará más? Evidentemente, calienta más aquella por la que pase una mayor intensidad. Como por la ley de Ohm, a menor resistencia, mayor es la intensidad, va a calentar más la de 50 ohmios. La resistencia puede representarse tanto mediante un rectángulo o también mediante una línea quebrada. Un receptor que transforma la energía eléctrica en sonido es el zumbador. El zumbador tiene polaridad, por eso lleva un cable de cada color. El negro es la entrada y debe conectarse al polo negativo. El rojo se conecta al polo positivo. Si lo hacemos al revés, no funciona. Su símbolo es este. Las bobinas son unos receptores que consisten en un cable enrollado. Veréis más adelante que la electricidad y el magnetismo están íntimamente relacionados. Una corriente eléctrica produce un campo magnético, y esto es lo que hacen las bobinas. Cuando pasa una corriente eléctrica a través de ellas, se convierten en un imán, un electroimán para ser más precisos. Cuando se corta la corriente, pierden su magnetismo. Este es el símbolo de la bobina. Vamos a ver ahora los dispositivos de control. El primero que vamos a ver es el interruptor. El interruptor tiene dos conexiones y dos posiciones. Así está abierto y así está cerrado. Así la bombilla está apagada y así la bombilla está encendida.
Por lo tanto, los interruptores permiten abrir o cerrar un circuito, dejando o no que circule por él la corriente eléctrica. Fijaos que a los interruptores les pasa al revés que a las puertas. Cuando están abiertos no dejan pasar la corriente y cuando están cerrados sí. Así dibujaría yo un interruptor abierto y así cerrado. Y este circuito lo completaría con el símbolo de la bombilla y con el símbolo de la pila. El conmutador tiene también dos posiciones, pero tiene tres conexiones, de manera que permite desviar la corriente a un ramal del circuito o a otro. En esta posición la desvía hacia aquí y en esta otra hacia aquí. Suelen emplearse para encender o apagar desde dos puntos distintos. Fijaos en este circuito. Cuando la bombilla está encendida, cualquiera que sea el conmutador que apriete, la bombilla se apaga. Y cuando está apagada, cualquiera de los dos que apriete, la bombilla se enciende. Este circuito lo dibujaría así. Un conmutador, el otro conmutador, la bombilla y la pila. Un conmutador puede utilizarse como interruptor simplemente dejando sin conectar uno de sus bornes. El interruptor de cruzamiento tiene también dos posiciones, pero cuatro conexiones. Puede recibir la corriente eléctrica desde dos ramales y puede desviarla hacia otros dos. Sus dos posiciones son esta y esta otra. Esto que estoy haciendo yo ahora se hace simplemente apretando un botón. Bueno, y ya veis por qué se llama de cruzamiento. Se emplean cuando queremos encender o apagar algo desde más de dos puntos distintos. Fijaos en este circuito. Igual que antes, cuando la bombilla está encendida, cualquiera de los tres elementos que apriete la apaga, ya sea un conmutador, el otro o el interruptor de cruzamiento. Y cuando está apagada, cualquiera que apriete la enciende, un conmutador, el interruptor de cruzamiento o el otro conmutador. Este circuito lo dibujaría así. El primer conmutador, el interruptor de cruzamiento, el otro conmutador, la bombilla y por último la pila. El aspecto exterior de un interruptor, un conmutador o un interruptor de cruzamiento es el mismo. Para saber de qué tipo de dispositivo se trata, habría que comprobar cuántas conexiones tiene. Por último, los pulsadores tienen, igual que los interruptores, dos conexiones y dos posiciones. Sin embargo, en una de las posiciones solo están mientras se mantienen pulsados. Si se sueltan, vuelven a la posición original. Los pulsadores normalmente abiertos solo dejan pasar la corriente mientras se pulsan, como este, aprieto y la bombilla se enciende, suelto y se apaga. Un pulsador normalmente abierto se dibuja así. Y si estuviera pulsado, lo dibujaría de esta manera. Y puedo completar el circuito con la bombilla y la pila. Los pulsadores normalmente cerrados dejan pasar la corriente siempre que no estén pulsados, como aquí. Si pulso, la bombilla se apaga. Si suelto, vuelve a encenderse.
Así se dibuja un pulsador normalmente cerrado. Y si estuviera pulsado, lo dibujaría así. Bueno, pues igual que antes, completo el circuito con su bombilla y su pila.